La refinería Olmeca, construida por Petróleos Mexicanos, Pemex, en Dos Bocas, Tabasco, México, obtuvo el tercer lugar en la edición 2025 del premio de la International Project Management Association, que reconoce la excelencia en gestión de proyectos a nivel mundial. El proyecto mexicano fue seleccionado entre 152 propuestas internacionales, de las cuales solo 17 llegaron a semifinales. De ellas, 3 fueron distinguidas como finalistas. El primer lugar fue para la francesa Alstom, el segundo para la empresa china y la tercera para Petróleos Mexicanos en México. La ceremonia se celebró en Berlín, Alemania, en el marco del 24 aniversario del galardón. De acuerdo con Pemex, la refinería requirió una inversión de $16.816 millones y cuenta con una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles diarios de crudo. Produce gasolina y diésel ultrabajo en azufre, mientras que su construcción generó más de 44,000 empleos directos y 286,000 indirectos, con mano de obra totalmente mexicana. La obra se impulsó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y es clave en la política actual para reducir la dependencia de importaciones de combustibles, además de que es considerada estratégica para la seguridad energética del país. El IPMA destacó no solo la magnitud de la infraestructura, sino también la planeación y ejecución del proyecto. En representación de Pemex y del gobierno federal, acudieron a la premiación Manuel Rocha Vallejo, subdirector de producción de petrolíferos, Gabriel Gallegos, de la Dirección de Procesos Marco Espinosa, de Proyectos Industriales. La secretaria de Energía, Rocío Nale, celebró el reconocimiento y aseguró que este logro refuerza el papel de México en la industria energética global. Con este premio, la refinería Olmeca se coloca entre los 3 mejores megaproyectos del mundo en 2025, consolidando su importancia estratégica para la producción nacional de combustibles. Con este premio de la refinería Olmeca y la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se ve claramente que las obras de la Cuarta Transformación son de talla internacional, nada comparadas con las que construía el PRIAN, solo hacia bardas y desaparecían el dinero como arte de magia. Hoy con la 4T, los tiempos cambiaron y enhorabuena, muchas felicidades México. Gobernadora, muy buenas tardes. Javier Molina de Radio Televisión de Veracruz. Sí. Durante 6 años al expresidente López Obrador y a usted como encargada de la Secretaría de Energía, los medios de comunicación corporativos, políticos de oposición y algunos opinadores mencionaban que el gasto de la inversión en la refinería Olmeca era innecesaria, que era un proyecto anacrónico, que no iba a refinar. Ahora con el otorgamiento de la refinería Olmeca como uno de los 3 megaproyectos a nivel global, ¿qué opinaría usted respecto a los mexicanos que lamentablemente durante 6 años escuchaban estas versiones y que ahora los datos parece ser que se vienen abajo sus argumentos de que la refinería no era necesaria? Bueno, miren, como en todo en la vida, el tiempo pone cada cosa en su lugar cuando se trabaja y se trabaja bien. Esa mega obra fue construida por manos mexicanas al 100%. Todos los trabajadores que estuvieron en la refinería eran mexicanos, muchos veracruzanos. El mayor porcentaje de trabajadores pues eran tabasqueños y el segundo porcentaje más alto de trabajadores eran veracruzanos. Pero estuvieron trabajadores de toda la República. Trae un contenido nacional del 72%. Fue una gran obra, una mega obra. Y es un orgullo para todos los mexicanos, pues esta Asociación Internacional de Project Manager, que a esta obra pues se le ha considerado en tercer lugar de 152, creo que son 152 megaproyectos en todo el mundo. Es una gran obra,
está produciendo gasolina y diésel. El diésel es ecológico, es decir, hay diésel, el diésel ultra bajo azufre y aparte diésel ecológico. Es el que casi no trae emisiones contaminantes, de última generación, gran tecnología, y es lo que está abasteciendo ahorita, por ejemplo, al Tren Maya, el diésel de la refinería de Dos Bocas, y gasolina. Se hizo para eso, para tener, miren, primero, porque Pemex tenía años que no había tenido una inversión en infraestructura tan importante. Pemex necesita también tener activos fuertes para su calificación y como empresa petrolera, todas las empresas petroleras construyen para tener activos. Segundo, pues retribuirle tanto que ha dado a Pemex, pues el Estado le dio dinero para que pudiera hacer una magna obra después de tantos años, más de 40 años que no se había hecho. Tercero, la autosuficiencia energética. Miren la visión de Andrés Manuel López Obrador. La visión que tuvo, dijo, nosotros tenemos que producir nuestros energéticos porque cualquier situación mundial nos cierran las fronteras y ¿qué hacemos? Un país sin gasolina, un país sin electricidad, un país sin gas, pues se paraliza. Entonces, él se puso a trabajar y hoy estamos viendo, pues son 8 refinerías, 6 se rehabilitaron, se compró la de Deer Park y la refinería Olmeca, y es una gran satisfacción pues que haya obtenido esto porque fue una mega obra, el método constructivo. Y cuando se analizan esos proyectos, se ve el método constructivo, la tecnología, tiempo de ejecución, costos, todo eso se ve, ¿eh? O sea, estas instituciones internacionales, cuando analizan pues todos los megaproyectos, analizan todo. Y siempre lo dijimos, es una obra necesaria, factible, y hoy por hoy pues es de todos los mexicanos, y felicidades a Petróleos Mexicanos, a todos los mexicanos, por esta gran obra que tenemos ya. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como lo mencionaba la Presidenta, este ha sido un trabajo en equipo con la coordinación directa de la Presidenta de la República en este ámbito de máxima colaboración con todos los equipos de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de Banobras, con la visión de la Presidenta, que como sabemos conoce muy bien el tema. Aquí está Jorge. Vamos a mencionar de manera general el contexto que nos lleva, digamos, al planteamiento de esta estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex. Déjenos empezar por este contexto. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal con Pemex? Vean cómo endeudaron a la empresa más importante del Estado mexicano, ¿no? Cómo pasa de un saldo de la deuda de 43.300 millones de dólares en el año 2008 a 105.800 millones en el año 2018. En una década, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó en casi 130%. Eso implica, por ejemplo, que en año 25 y 26 vayamos a tener vencimientos muy importantes de estos saldos. Por eso tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica que implementada en las administraciones anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahí tenemos, a partir del 2018, tenemos y hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda, y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la
deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019 a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie de operaciones. Ya conocieron ustedes la semana pasada la operación que se llevó a cabo en los mercados internacionales. Este es, digamos, el contexto en el que se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos con el fin de atender el problema, digamos, de corto plazo de los vencimientos, la presión financiera y dotarle a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita a partir del año 2027 financiar su gasto operativo. La siguiente, por favor. ¿Qué otro problema adolecía Pemex hasta antes de los gobiernos de la Cuarta Transformación? Que era el principal fuente de financiamiento de los ingresos fiscales del país, ¿no? Se le imponía un impuesto altísimo de 65%, el derecho para la utilidad compartida, más otros gravámenes como el derecho de extracción y de exploración de hidrocarburos. Vean cómo los gobiernos de la Cuarta Transformación han ido modulando esta carga fiscal, este impuesto de Pemex, hasta llegar a esta propuesta del derecho petrolero para el bienestar, que en una sola tasa, digamos, engloba toda la estrategia fiscal. Tenemos el 30% del derecho petrolero al bienestar con un 12% para gas natural no asociado. Eso ha contribuido a una mejora muy importante de la posición de liquidez, de la fortaleza financiera, de la fortaleza de corto y de mediano plazo de Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. Vamos a basar nuestra estrategia integral de capitalización y financiamiento para Pemex en 3 ejes principales por parte de la Secretaría de Hacienda. La primera fue, como mencionábamos en el anterior, la determinación del derecho petrolero para el bienestar, de manera que logremos 2 objetivos. Por un lado, optimizar la carga impositiva, la carga fiscal de Pemex, y por el otro, que proveamos los incentivos correctos para que Pemex se comprometa y lleve a cabo una inversión, una estrategia de inversión productiva muy eficiente en el largo plazo. El segundo es el apoyo de Hacienda para la reducción de la deuda financiera y comercial. Como hemos anticipado, digamos, en la operación de la semana pasada y en otras operaciones en conjunto con la Secretaría de Energía y con Pemex, ha habido una serie de recursos, una serie de operaciones tendientes a atender la deuda comercial y la deuda financiera, que, como mencionábamos en el inicio a partir de la primera gráfica, son particularmente agudas en el año 25 y en el 26. Aquí vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Hacienda de manera decidida por instrucciones de la Presidenta, y a partir de 27 la instrucción es que el gasto operativo de Pemex se financie con sus propios recursos. Esto es muy importante, José. Primero es 30%, el anterior. Anterior. O sea, durante mucho tiempo, Pemex, los ingresos de Pemex entran a la tesorería, pero además las ganancias de Pemex, digámoslo así, se las quitaba Hacienda en el 65%. A partir del 2024 solo es el 30%. Y ahora ya por ley es el 30%, no puede ser más. Y en el caso del gas no asociado es solamente del 12%, lo cual le permite a Pemex capitalizarse. Y en la siguiente, eso es lo primero, 30% y 12% de derecho petrolero para el bienestar. Y en el segundo, aquí a Edgar le faltó algo, que esto es solo para el 25 y el 26. Los cálculos que tenemos y todo el trabajo que les
Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda. El tercer eje de nuestra estrategia integral de capitalización y financiamiento es para el año 2025 existirá un apoyo para el financiamiento de la inversión productiva. Le vamos a dejar los detalles al director de Banobras, a Jorge Mendoza, pero es muy importante mencionar que todo forma parte de este conjunto de coordinación, de trabajo en equipo y de visión de mediano y largo plazo muy cuidadoso para apuntalar primero la posición de liquidez de la empresa, el presupuesto de inversión, la atención de la deuda financiera y comercial y el financiamiento de la inversión de largo plazo de Petróleos Mexicanos. Le dejaría a Jorge Mendoza la última lámina de esta presentación, por favor. Pero platícanos de lo de Fitch. Bueno, es una muy buena noticia. Como resultado de la emisión de las notas precapitalizadas, es una, estructura un poco compleja, pero básicamente lo que estamos haciendo es emitir bajo condiciones muy favorables en los mercados internacionales. Tuvimos una demanda de 2-1, superior de 2-1, lo que nos animó incluso a ir por más recursos de los que tenemos inicialmente planeado. Eso es una muestra de confianza en la visión de este gobierno en Petróleos Mexicanos. Los inversionistas tuvieron una reacción muy positiva y esta muy buena colocación nos permitirá reducir los vencimientos de corto plazo, la deuda de corto plazo que es muy cara para Pemex, y nos va a permitir bajar el costo de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de corto plazo de Pemex. Eso recibió por parte de la calificadora Fitch, que como saben ha sido particularmente estricta con Petróleos Mexicanos en el pasado, que nos elevara 2 escalones dentro de su nivel dentro de su sistema de calificación, al pasar de B+ a B, ¿no? Es la primera aumento en la calificación crediticia de Pemex en más de una década, ¿no? Y eso estamos seguros que es una muestra de confianza, de validación de esta visión de largo plazo de Petróleos Mexicanos. Jorge. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, miembros del gabinete. Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprovecharé este espacio para informarles que hemos creado un vehículo de inversión para proyectos mexicanos. Este vehículo será utilizado exclusivamente para proyectos del año 2025 y el monto objetivo de este vehículo es de 250,000 millones de pesos. Este fondo de inversión se va a financiar por parte de la Banca de Desarrollo, Banobras, Nafin, Bancomext, por la banca comercial y también por el público inversionista en general. Es importante mencionar que esta acción reafirma el compromiso que tenemos dentro de Banobras y de la Banca de Desarrollo de seguir apoyando a Petróleos Mexicanos, apoyar el Programa Nacional de Desarrollo y todas las iniciativas que se están planteando en las distintas entidades del gobierno mexicano. Tenemos fortaleza financiera, será un vehículo atractivo para el financiamiento y además contará con garantía del gobierno federal, lo que hará que su costo de financiamiento será muy bajo. Por mi lado es todo, muchas gracias y más adelante en el evento a las 11 de la mañana estaremos dando más detalles sobre este vehículo de inversión.
Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Pemex es la empresa pública de las y los mexicanos, la empresa del pueblo de México. Antes de la llegada de la Cuarta Transformación, años de políticas neoliberales debilitaron su funcionamiento y su papel estratégico en el desarrollo del país. Pemex se convirtió, como dio cuenta el secretario de Hacienda, en la petrolera más endeudada del mundo en este periodo y además se debilitó su capacidad de producción. Con la llegada del presidente López Obrador, inició esta reconfiguración, este rescate, estabilizando su producción, ampliando la capacidad de refinación con la construcción de la refinería Olmeca, la adquisición de Deer Park, la modernización del Sistema Nacional de Refinación y el inicio de la construcción de 2 plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz. Y con la legitimidad que otorgó nuevamente la voluntad del pueblo, en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha reconfigurado el sector energético, haciendo una profunda transformación del sector. La modificación constitucional del año pasado y todas las leyes secundarias, así como sus reglamentos, le han devuelto a Pemex su carácter de empresa pública. Pero no solo eso, la reforma es fundacional. Permitió a Pemex reintegrarse vertical y horizontalmente, terminando con las trabas que le impedían operar con mayor eficiencia. Dado que el concepto de monopolio no le es aplicable, puede centrarse en su principal objetivo, que es velar por los intereses de las y los mexicanos, garantizando nuestra soberanía energética. Todo esto se dio a la luz de la transformación de todo el sector energético. El Estado, a través de la Secretaría de Energía, recuperó la planeación integral del sector, que por primera vez, gracias a este cambio de la presidenta Claudia Sheinbaum, es vinculante para todos los participantes. En este sentido, hoy tenemos el honor de presentarles el Plan Estratégico 2025-2035, el cual refleja el compromiso de la presidenta por nuestras empresas públicas y por el desarrollo nacional al servicio del pueblo de México. En el marco de este plan, la coordinación, como también ya lo mencionó el secretario de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda y con Pemex directamente, ha sido y seguirá siendo fundamental. Esta coordinación asegura que cada decisión está respaldada por una planeación integral, viable, técnica, económica y financieramente. La estrategia financiera, que ya fue presentada, detallada a cabalidad por el secretario, como dijo, tiene el propósito de capitalizar a la empresa en el largo plazo. Durante 2025 y 2026, la Secretaría de Hacienda apoyará los requerimientos financieros de Pemex, pero este plan garantiza que a partir de 2027 Pemex pueda generar los ingresos necesarios que lleven a la empresa a un balance de operación positivo, con una carga fiscal sostenible que permita su desarrollo productivo. El plan tiene viabilidad productiva, como en unos momentos lo planteará el director de la empresa, el doctor Víctor Rodríguez, a través de objetivos claros, como son garantizar la producción de petróleo estable en 1.8 millones de barriles, aumentar la producción de petrolíferos de alto valor, gasolinas, diésel y turbocina, avanzando en la autosuficiencia nacional, el relanceamiento de la industria petroquímica y el incremento de la producción de fertilizantes para apoyar la soberanía alimentaria, la rehabilitación de infraestructura logística para reducir costos y fortalecer el combate al comercio ilícito, el aumento de la producción de gas natural, incorporación de nuevos yacimientos de geología compleja con manejo sustentable de los recursos naturales y el impulso de energías verdes para reducir emisiones contaminantes y garantizar la justicia social con proyectos que involucren a las comunidades, entre otros objetivos. Con estas acciones, tanto financieras como operativas, aseguramos que la soberanía energética también se refleja en el bienestar de las familias mexicanas. El plan resuelve los retos estructurales de Pemex y estamos construyendo hacia el futuro. Reflejo de ello es como la buena noticia que nos dio el secretario, que la semana pasada la calificadora Fitch
elevó la calificación de Pemex de largo plazo y que esto no ocurría en hacía más de 11 años. Y esto ha sido, hay que decirlo y reconocerlo, gracias a una extraordinaria operación financiera que realizó la Hacienda y todo el equipo de Hacienda. Y a la reducción también, hay que decirlo, de costos operativos de la empresa. Como hace 87 años, Pemex asume su responsabilidad histórica. La soberanía energética está en el centro del segundo piso de la Cuarta Transformación, con visión de Estado y teniendo el interés público y del pueblo como eje de sus acciones. Muchísimas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Después de esa excelente introducción por parte del secretario de Hacienda del contexto de la Secretaría de Energía, de cuál es la visión de Pemex en el corto y largo plazo en un proyecto nacional que es regresar a Pemex al pueblo de México, la empresa de todos los mexicanos. A mí me toca ahora desagregar el plan operativo que tenemos para conseguirlo. El objetivo de este plan estratégico es garantizar la viabilidad económica de la empresa a corto, mediano y largo plazo bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética. Fundamentalmente, la estrategia está basada en elevar los ingresos, reducir los costos y mejorar el perfil financiero. La primera es, vamos a consolidar la producción de petróleo crudo, vamos a exportar los pequeños excedentes porque la mayor parte de la producción de crudo se va hacia las refinerías. Acuérdense que nosotros construimos durante el sexenio pasado un conjunto de capacidad de refinación para que podamos darle mayor valor agregado a nuestro crudo, de tal manera que la producción tiene la vocación de irse a las refinerías y vender productos de alto valor agregado. Vamos a desarrollar dos grandes yacimientos en el Golfo de México, que es Zama y que es Trión. Y además vamos a reactivar, estamos reactivando la producción de yacimientos todavía con potencial. Tenemos todavía yacimientos que nos están proporcionando alrededor de 90% de la producción, 95% de la producción nacional. Acuérdense que la meta nacional de producción de hidrocarburos líquidos es de 1.8 millones de barriles por día, de los cuales nosotros participamos entre el 93 y 95% durante todo el periodo. Vamos también a abordar todo el potencial geológico que tenemos. Tenemos todavía vastos recursos petroleros que tenemos que aprovechar, que es una gran oportunidad. Tenemos yacimientos en recursos convencionales, en no convencionales que estamos estudiando. Estamos viendo las posibilidades que tenemos para poder aumentar nuestros ingresos y sacar la viabilidad de la empresa a largo plazo. La segunda es algo que es muy importante, es la producción de gas natural. También hay que recordar que tenemos una importación muy importante de ese energético y es el que alimenta fundamentalmente a la generación de electricidad. Reducir la dependencia en gas natural es fundamental en estrategia. Tenemos que aumentar la producción nacional, aprovechando la mayor parte de los recursos que tenemos, tanto en el sur como en el norte. En todas las regiones que tenemos petroleras, ahí tenemos gas y vamos por él. La cuarta es, dado que construimos un sistema de refinación robusto, lo que vamos a consolidar la producción de gasolina, diésel y turbocina. Estamos planteando un proceso para obtener 80% de esos productos de alto valor agregado y finalmente dejar de producir combustible. Estamos concluyendo, como bien dijo la Secretaría de Energía, concluyendo la construcción de las refinerías de las coquizadoras en Tula y en Salina Cruz. Un punto muy importante, que es el número 5, es estamos reconstruyendo todo el sistema de petroquímicas en el país. Los complejos Cosoleacaque, Morelos, Cangrejera, Independencia, Escolín, estamos reconstruyendo esa base que durante muchos años fue dejada básicamente al garete. Desde los años 80, que fue cuando se establecieron condiciones especiales para el país, por problemas de la UDEDA, la petroquímica se fue dejando y es el momento de retomarla.
Vamos a aumentar la producción de urea, de amoníaco y de muchos productos petroquímicos más, porque va a ser parte de nuestras futuras ventas, y vamos a migrar de refinerías normales, tradicionales, a refinerías petroquímicas. En Escolín en particular, ese desarrollo en la petroquímica está muy aparejado a la producción de fertilizantes. Estamos construyendo una gran planta de urea en Escolín con apoyo del sector privado que nos va a dar 750 millones de toneladas anuales, que nos va a permitir aportar esos fertilizantes al derecho que tienen ahora los campesinos de México a esos fertilizantes gratuitos. Y Pemex está participando activamente en esa tarea. Otro punto fundamental, vamos a construir 3 gasoductos que son necesarios para conectar algunos polos del bienestar, en particular el Coatzacoalcos 2, y luego la conexión, quedó inconcluso una serie de gasoductos que nosotros tenemos la oportunidad de conectar, que es el que viene del norte, el que viene que trae gas por el ducto marino, con el Mayacán, que abastece la península de Yucatán. Sabemos los problemas que hay de gas en la península de Yucatán. Queremos contribuir con Comisión Federal de Electricidad, con la que estamos trabajando todos los días de la mano para poder llevar el gas y la electricidad a donde se necesite. Y Pemex, hay que recordarlo, Pemex es la segunda compañía eléctrica en el país y trabaja conjuntamente con Comisión Federal para poder abastecer ese gas en donde se necesite. También tenemos el gasoducto que va a llevar de Coatzacoalcos hacia Salina Cruz. Ahí vamos a construir algunos sistemas de cogeneración y además la idea es poder gasificar todo el Pacífico Sur, la parte de Chiapas, llevar hasta Guatemala la posibilidad del gas que hasta actualmente no han tenido oportunidad. Ha sido una de las regiones más abandonadas en términos de desarrollo energético y lo estamos retomando el camino de esa energetización regional. Tenemos algunas oportunidades más que vamos a aprovechar, como es los servicios logísticos a terceros, aprovechando la flota menor de Pemex. Y algo muy importante es, vamos a construir 4 plantas de cogeneración. La cogeneración es la producción de calor y electricidad de manera simultánea, donde se alcanzan eficiencias térmicas de más del 80%, 85%. Son muy eficientes y estamos ya proyectándolas en Tula, en Salina Cruz, en Cangrejera y en el complejo de gas de Nuevo Pemex. Eso nos va a permitir además reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la eficiencia de nuestros procesos de generación térmica. Vamos a mejorar la comercialización de los productos con los que vendemos. Hay diferentes procedimientos que estamos desaprovechando, vamos a aprovechar para tener mejores ventas. Y vamos a también comercializar parte de la instrucción que nos ha dado la Presidenta de la República, es que Pemex debe transitar hacia una empresa de energía. Lo que hicimos en la reestructuración fue crear una gran división de energía que se encarga de toda la parte renovable, del gas, de la electricidad y con todas las demás fuentes de energía. Vamos a hacer energía solar, energía eólica, geotermia, hidrógeno a las formaciones geológicas y biocombustibles. Algo también que es muy importante, destacable, es la producción de litio en las salmueras petroleras. Lo que nos hemos dado cuenta en la investigación que hemos estado desarrollando entre los primeros meses de la administración es que las salmueras petroleras en 5 regiones del país tienen grandes concentraciones de litios que tenemos que aprovechar. El litio, ustedes saben que está reservado para la nación y tenemos que aprovecharlo. Entonces, este aprovechamiento lo vamos a hacer a través de esas salmueras y estamos ya desarrollando los proyectos iniciales para poder después pasar a la parte de masificación. Por otra parte, también tenemos una gran responsabilidad ambiental. Nosotros en este programa estratégico estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en 14%, que es algo muy importante porque estamos además cumpliendo con los que nos establece la Secretaría del Ambiente en términos de las emisiones que se comprometió México a nivel internacional, y estamos cumpliendo con estas en este programa.
Por otra parte, Pemex se acerca más a la gente. Queremos que este Pemex sea muchísimo más cercano a la gente, a las comunidades. Nosotros contribuimos a las escuelas, contribuimos a los hospitales, a diferentes municipios en las zonas petroleras y también en zonas que no son petroleras. Suministramos asfalto, gasolinas, diésel, de tal manera que Pemex es un Pemex más cercano a la gente. Como bien dijo la secretaria, Luz Helena González, Pemex ha hecho un gran esfuerzo por la compactación de costos al interior de la empresa. Somos una empresa ahora, una empresa más delgada, más ágil, con menos gastos, y eso se ha reflejado en los resultados que hemos tenido financieros. Como ya dijo también el secretario de Hacienda, Edgar Amador, estamos fortaleciendo la posición financiera con la gran ayuda del Secretaría de Hacienda en coordinación total con la Secretaría de Energía. Finalmente, quiero destacar el compromiso de Pemex. Estamos impulsando un proceso integral de fortalecimiento que articula capacidades financieras, operativas y administrativas con visión de sustentabilidad y responsabilidad social. Pemex es y seguirá siendo pieza clave del bienestar y del desarrollo sostenible del país. Es cuanto, Presidenta. En 1938, el pueblo de México decidió tomar en sus manos su destino. Con la expropiación petrolera conducida por el presidente Lázaro Cárdenas, nació Pemex como símbolo de soberanía, justicia y dignidad nacional. Durante décadas fue motor del desarrollo, orgullo de la ingeniería mexicana y fuente de bienestar para millones de familias. Pero con la llegada del periodo neoliberal, se impuso una lógica contraria al interés nacional. Pemex fue desmantelado de forma deliberada. Se dejaron caer instalaciones. Se abandonó la producción, la refinación y la petroquímica. Se frenó la inversión y se abrió la puerta a intereses privados, nacionales y extranjeros. En vez de fortalecerla, se buscó desmantelarla. En vez de modernizarla, se intentó debilitar su papel estratégico. La reforma del 2013 solo endeudó más a Pemex y aumentó la importación de gasolinas. Todo esto acompañado de una grave corrupción. Pero el pueblo de México decidió cambiar el rumbo. Con la llegada de la Cuarta Transformación, comenzó el rescate de Pemex, el de fortaleza para el desarrollo y defensor de la soberanía energética. Hoy, se avanza con una estrategia con visión de futuro basada en 5 pilares. 1. Soberanía, porque ningún país es verdaderamente libre si depende de otros para su energía. 2. Integración. Gracias al cambio constitucional y a las nuevas leyes para el rescate de Pemex, la empresa recupera su sentido público. Se establece que debe pagar el derecho petrolero para el bienestar de tan solo el 30%. Se integra verticalmente con un solo consejo de administración. Recupera su capacidad de refinación e inicia el rescate de la petroquímica. 3. Honestidad, rentabilidad y eficiencia, porque Pemex debe ser eficiente, fuerte, transparente y competitivo al servicio del desarrollo nacional. 4. Sustentabilidad, porque el desarrollo no puede hacerse a costa del medio ambiente. Se inserta en nuevas líneas como la producción de litio, parques de economía circular, producción de electricidad con fuentes renovables. 5. Reconocimiento de las y los trabajadores, porque las y los trabajadores de Pemex no son un gasto, son corazón. Estamos rescatando la refinación, la petroquímica, la producción de gas, rehaciendo lo que otros dejaron caer y devolviendo a Pemex su capacidad de transformar el petróleo en productos con valor agregado. Reconocemos la labor e importancia de las y los trabajadores y avanzamos hacia un modelo energético más limpio, más eficiente y más responsable. Hoy Pemex no es solo una empresa, es una causa nacional. Es energía de la transformación. Es la fuerza que une historia, presente y futuro. Pemex, rescatado por el pueblo, fortalecido por la Cuarta Transformación. Energía con soberanía. Bueno, vamos a ver
A ver, aquí del tema. Gracias, buenos días a todos. Presidenta, le quiero preguntar, al mercado financiero y a Fitch les gustó la colocación que hubo en días recientes a través de estas notas estructuradas precapitalizadas. En ese sentido, ellas están, el mercado y Fitch están pues palomeando que hay un apoyo de Hacienda y del gobierno finalmente. Preguntarle si eventualmente la deuda de Pemex podría convertirse en deuda pública a medida que se va a ir achicando la deuda de Pemex, ¿no? El apoyo que va a dar Secretaría de Hacienda, si me equivoco, Mari Carmen o Edgar o todo Hacienda me dice, Berta, Pemex, la deuda de Pemex pues se tiene que ir pagando año con año, como cualquier deuda. En particular en 2025 y 2026, los pagos de esa deuda, las amortizaciones, son muy altas. Entonces, ¿qué hizo Secretaría de Hacienda a partir del 2025? Disminuir, apoyar a Pemex para esas amortizaciones, 2025 y 2026. A partir del 2027, Pemex sale solito. ¿Cómo lo va a hacer? Pues porque tenemos un trabajo muy detallado de cuáles van a ser las inversiones, cuáles son los gastos de operación, cuáles los de mantenimiento, cómo se va a hacer la inversión pública y la inversión en contratos mixtos. Entonces, a partir de ahí, en el 27 ya no va a requerir el apoyo de Hacienda para sus amortizaciones, para sus pagos de la deuda. Entonces, el apoyo particular, y además a través de un mecanismo que a lo mejor Mari Carmen lo puedes platicar con más detalle, se hizo una colocación especial 25 y 26. A partir del 27, entonces no se requiere, como se hizo en otras épocas del pasado, que toda la deuda de Pemex sea deuda soberana, sino solamente el apoyo particular. Ahora, como bien dijo Jorge Mendoza, Pemex también tenía pago a proveedores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un instrumento especial para garantizar la inversión del 2025 y que Pemex pueda cubrir su pago a proveedores con sus propios recursos, pero solo para 2025. Y el pago de ese instrumento ya está totalmente contabilizado para los años posteriores. Entonces, es un apoyo, pero focalizado, vamos a decirlo de esta manera. No sé si Edgar, Mari Carmen, ¿quieres comentar algo? Dale, porque ella es la que hizo la colocación. Gracias. Con su permiso, Presidenta, Secretario, miembros del gabinete. Bueno, la vez pasada me habías preguntado sobre el tema de las notas precapitalizadas. Como se mencionó en ese momento, los apoyos que se están buscando son focalizados y estamos tratando de atender problemas específicos, estructurales relacionados con cómo está la deuda. No necesariamente se convierte en deuda pública, dado que en el caso de las notas precapitalizadas hay activos. Y hasta que esos activos no sean suficientes para pagar, entonces se detona la contingencia. En este caso, y creo que valdría la pena que el director general de Banobras lo comente más a profundidad, yo solo voy a hablar sobre el tema de la garantía del gobierno federal, es la misma historia. Cuando vean la estructura y se las presenten formalmente, se van a dar cuenta que son proyectos de inversión y los proyectos de inversión tienen una tasa de retorno. Al tener una tasa de retorno, de nuevo, no es deuda directa. Entonces, en este caso, la garantía está porque lo que estamos buscando es reducir el costo de financiamiento, es lo más importante. Si nosotros no logramos hacer que la tasa de interés que se están pagando por los proyectos o incluso por la deuda que se tiene hoy baja, pues nos va a costar más trabajo que esas amortizaciones de manera gradual se vayan acomodando en el tiempo. Y en ese sentido, el enfoque es reducir el costo, hacernos cargo de las amortizaciones
y eventualmente diseñar estrategias que nos permitan poder de manera conjunta y coordinada hacer refinanciamientos, porque también lo que queremos es que se pueda extender el perfil de la deuda. Pero esto tiene que ir de la mano, y ya lo dijo el director general de Pemex, de la parte del activo. Tiene que ir muy ligado al activo. Entonces vamos a enfocarnos en el corto plazo, como lo dijo el secretario de Hacienda, y posteriormente pues estaremos diseñando estrategias para que los activos puedan ser financiados con pasivos estables a un costo asequible en el largo plazo. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. En lenguaje financiero, que es el que les gusta a ustedes. Sí. Pero está muy trabajado, estudiado, y es un apoyo temporal, vamos a decirlo así. Digo, siempre Hacienda respalda a Pemex, porque Pemex es una empresa pública, pero es un apoyo temporal bien calculado, bien estimado, particularmente para poder ayudar a las amortizaciones. Presidenta, creo que no me presenté. Yacen Flores, de Bloomberg Línea. Decía usted, Pemex no va a necesitar apoyo de Hacienda en 2027. ¿Qué tipo de apoyos? Porque hay varios apoyos. Está el apoyo que se da vía presupuesto, que también ya nos había anticipado Hacienda que va a haber en 2026 un apoyo. Están las líneas también revolventes que tiene con bancos Pemex. ¿Esa línea revolvente se va a Siempre renovar? Va a recibir apoyo. ¿Qué tipo de apoyos son los que En el sentido de apoyar, como se hizo ahora en el refinanciamiento de la deuda. A partir del 2027, Pemex va a tener suficientes ingresos para pagar su deuda, sus amortizaciones y tener el suficiente presupuesto para inversión que requiere, tanto en producción, refinación, petroquímica y las nuevas áreas de oportunidad de las que nos hablan. ¿Por qué el 2026 no? Porque tiene también una carga muy importante pues, de este pago de amortizaciones en 2026. ¿Y ya tiene el monto que se le va a destinar en la línea presupuestal para 2026? Este año se le dio alrededor de 136 mil pesos. ¿Sería similar el monto? 36 mil millones de pesos. Perdón. Buenos días. Depende mucho de cómo se lleve a cabo todas las operaciones y la estrategia integral en los próximos meses. Como viste, con las notas precapitalizadas va a cambiar el perfil de amortizaciones. Entonces, dependiendo de cómo quede, vamos a programar la línea presupuestal para el 26. Oiga, secretario, aprovechando que está ahí, si la presidenta permite, dice, no va a necesitar apoyo de Pemex, de Hacienda en 2027, ya va a salir solita. ¿Eso implica también que en 2027 saldrá al mercado financiero ya Pemex a financiarse por sí solo? Pemex sale a los mercados financieros todos los años, forma parte de sus necesidades de financiamiento normales. Lo importante es ver la trayectoria de la deuda pública y, como menciona la presidenta, lo importante es que a partir de ese año los flujos de ingresos de petróleos mexicanos serán suficientes. ¿Y lo de la línea revolvente con bancos, cómo va a ser hacia adelante? Las líneas revolventes serán liquidadas en su mayor parte por las notas precapitalizadas. Pemex no va a salir. Digamos, por el sector bancario, sí, exacto. Okay. Muchas gracias. Sí. A ver, del tema. A ver, vamos aquí y luego atrás. Gracias, presidenta. Daniela Caballero, de Poder México y Global Energy. Presidenta, respecto a lo que acaba de mencionar sobre la capacidad de Pemex para pagar su deuda desde 2027, confirmar si entonces el pago a proveedores se daría este año o cómo estaría programado. Este año. Okay. Ya se ha pagado. ¿Cuánto se ha pagado a proveedores? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? 230 mil millones. Ok, vale.
Presidenta, y en otro tema, durante el sexenio del expresidente López Obrador, el gobierno federal sostuvo mesas de diálogo con el gremio gasero nacional. Esto pues sin que se concretaran algunos avances significativos. Ayer, tras la detención y la posterior liberación de su líder Enrique Medrano, se generó una amenaza de un paro de distribución de gas LP, misma que fue descartada, pero que revivió algunas inconformidades. En ese contexto, ¿qué garantías y esquemas de colaboración está impulsando la Administración también a través de la Secretaría de Energía para asegurar la estabilidad operativa del sector bajo un modelo justo para los distribuidores y consumidores? ¿Por qué no platicas lo que han estado haciendo con los proveedores de gas LP? Gracias. Con su permiso, Presidenta. Hemos trabajado de la mano con todos tanto con las asociaciones como los productores en directo. Tenemos una mesa de trabajo donde estamos revisando todos los temas que les preocupan, sobre todo los temas administrativos y los temas de mejora regulatoria. Tenemos acuerdos con ellos y vigilamos semana con semana el precio internacional del gas para poder garantizar que el suministro y de acuerdo a la demanda nacional esté completamente garantizado. Entonces tenemos un trabajo permanente y tenemos acuerdos con ellos que han permitido llegar a que el suministro esté completamente garantizado. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Ya un precio razonable, o sea, en el caso del gas hay un precio tope que se estableció con un mecanismo que fue consensado con ellos hace tiempo, pero estamos garantizando que ese tope no se rebase, pero que ellos tengan viabilidad en términos de poder surtir la demanda. Ok, muchísimas gracias.